Buenas noches, hermanos. Vamos a hablar en esta noche acerca de los hijos. Y bueno, yo tengo un testimonio que dar acerca precisamente de los hijos. Yo tuve la oportunidad de estudiar el seminario y de graduarme juntamente con mi hijo José Carlos, que ustedes lo escucharon hoy en la mañana. Y bueno, pues hoy también tengo el gusto de que en un mismo evento los dos estemos compartiendo de la palabra de Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque esto es para mí muy significativo. Bien, pues se ha estado hablando en estas conferencias de lo que es el pesar. Vimos primero lo que es el pesar en sí mismo. Después nos habló Toño lo que es del pesar de tener suegros. Y José Carlos nos habló después del pesar de perder un familiar y particularmente el pesar de pensar que podamos perder a un hijo, de que muera un hijo. Yo les voy a compartir ahora el pesar de tener a un hijo vivo. A diferencia de lo que comentó Toño, que tenía una biblioteca de 250,000 libros, pues yo nada más tengo una biblioteca de 25 libros y no es que no me guste leer, yo creo que me gusta leer tanto como a Toño, pero pues es la diferencia entre que él vive en el primer mundo y yo en el tercer o quinto mundo, ¿no? Creo que es el problema de la biblioteca. Pero por otro lado, él con sus 250,000 libros dijo que no pudo encontrar mucho para el tema que iba a exponer. Y yo con los 25 libros que leí, pues no leí ahora, leí desde hace 10 años. Pues sí, encontré bastante material porque si de algo se habla mucho en el ambiente cristiano es de los hijos. Entonces, realmente tenía tanto material que estaba pidiendo que me dieran todo el tiempo de este retiro para que lo pudiera exponer. Pero bueno, vamos a hacer una síntesis de lo que vi y vamos a ver si con las 3 horas que me dieron para platicar podemos concluir. De hecho, yo no le llamo esto una conferencia, más bien es una plática. Es una plática que vamos a tener acerca de problemas comunes que tenemos los padres con nuestros hijos. Para mí hubiera sido mejor que hubiéramos estado ahí en el comedor y cenando todos y platicando acerca de ese tema. Pero bueno, pues dice Eclesiastés que hay tiempo de nacer, que hay tiempo de morir, hay tiempo de predicar y hay tiempo de cenar. Entonces vamos a ver lo que vamos a ver sobre este problema acerca de los matrimonios cristianos, pero en su papel de padres. Bueno, inicialmente nosotros sabemos que la maternidad es una bendición para la mujer, pero al mismo tiempo, con esa bendición, la mujer también adquiere una gran responsabilidad y esa responsabilidad pues es compartida con el esposo. Tanto los padres como las madres tenemos un vínculo de amor muy natural con nuestros hijos. Es una relación que solamente deseamos lo bueno para ellos. Es tan natural el amor de los padres hacia los hijos que Isaías comparó la fidelidad de el Señor para con su pueblo con la fidelidad que tiene una madre con su hijo. En Isaías 49, versículo 15, dice respecto de esta fidelidad de una madre con su hijo, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Y este amor, me ayuda idónea. Como pueden ver, no solamente fui bendecido con un gran hijo, fui bendecido con una gran mujer. Ayer alguien me comentaba lo que hace un año dije, de que Dios me había bendecido con una esposa y que a todos nos bendice con una esposa, pero que con el transcurso de los años esa bendición se va haciendo más y más grande. Y fíjense que curiosamente me pasó lo mismo con el hijo. Ahora que regrese mi hijo de los Estados Unidos, voy a tener un hijo doble. Bueno, no me refiero a su talla, me refiero a que ahora trae hijos. ¿Sí? Bueno, entonces este amor por los hijos procede principalmente en un hogar cristiano, porque nosotros reconocemos que nuestros hijos provienen de Dios. Y esto lo vamos a ver en el pasaje que va a ser la base de esto que estamos platicando. Salmo 127, versículos 3 y 5. Dice el salmista: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, lo primero que tenemos que observar en este texto es que los hijos, en primer lugar, son una heredad, son una recompensa que se nos ha dado, y lo cual indica que en primera instancia nuestros hijos, como dice este texto, son propiedad de Jehová. Una propiedad que está compartiendo con nosotros, que nos está heredando. Y es por esta razón que nosotros le damos un significado muy especial a ese regalo. Estudiando acerca de este pasaje, más bien de este tema, estaba leyendo el comentario que hace Charles Spurgeon acerca precisamente de este salmo, y dice él que miles de personas que teniendo muchos recursos económicos, darían la mitad de sus bienes si pudieran oír dentro de sus hogares el llanto de un niño. Pero dentro de la soberanía de Dios, no a todos les permite que tengan esta gran bendición. Los hijos son deseados a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener con ellos. Y no debemos verlos como un pesar, sino, como dice este pasaje, como una heredad que nos viene directamente de parte de Dios. Y deben ser recibidos no con aflicción, sino como una recompensa, como dice el texto, como cosa de estima. Hay un comentario muy interesante a la vez acerca de Spurgeon que hace de este pasaje. Dice que los que no tienen hijos lamentan el hecho, y los que tienen pocos hijos pronto los verán partir. Y después de que hubo por unos años felicidad dentro de un hogar, cuando se van esos pocos hijos, pierde el encanto el hogar y se quedan solos, porque los hijos finalmente se tienen que ir. Y lo polémico viene cuando continúa diciendo Spurgeon que un mayor número de hijos, a pesar del mayor sacrificio que significa por las varias tribulaciones que hay cuando se tiene varios hijos, cuando se hace frente a esas tribulaciones con la fe en el Señor no nos ha de dejar de proveer para que aquel hombre
que llenó su aljaba con sus hijos, siga disfrutando de esas bendiciones. También dice Spurgeon que es fácil observar que no hay personas que sean tan egoístas como aquellas que no quieren tener muchos hijos. Pero que para aquellos que llegan a tener una familia abundante, llena de hijos, el Señor les dará la gran experiencia de experimentar su gracia divina. El Señor no ha de dejar de proveerles, de que sigan siendo bendecidos ricamente aquellos que cumplen con este salmo de llenar su aljaba con sus hijos. Desde luego que hay que tomar estos comentarios de Spurgeon a la luz de los problemas económicos que hay actualmente en nuestra sociedad. Pero no debemos dejar de considerar estas palabras que dice este gran escritor. Sin duda que una familia numerosa es una familia donde se multiplican los problemas. Esto es cierto, lo sabemos. No sé, seguramente aquí. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos aquí? A ver si levantan la mano. Bueno, tienen buenas aljabas ustedes. Igual que yo. Es realmente un motivo de gran felicidad cuando dentro de nuestras casas tenemos familias numerosas. Sí hay muchos problemas, pero también en un hogar donde hay muchos niños hay mucha alegría y yo diría que hay más felicidad. Obviamente, si logramos que dentro de la familia se viva dentro de las normas divinas. En el plan de Dios, parte del gozo y la bendición del ser humano es disfrutar precisamente de su familia y principalmente disfrutar de nuestros hijos. Los hijos llenan la vida de los padres. Son algo, dice nuestro pasaje, de mucha estima. A pesar de todos los problemas que puedan ocasionar en esta era que nos tocó a nosotros vivir, los hijos que están viviendo o les tocó vivir dentro de una sociedad cada vez más apartada de la voluntad de Dios, los hijos siguen siendo una bendición. Así que no debemos ver a los hijos como una carga a pesar de las frustraciones que tengamos en el camino. Y todo empieza en el momento que el bebé llega a conocer la luz de este mundo. Hermanas, si ustedes piensan que los dolores del parto en el momento que tuvieron a su hijo fueron insoportables, déjenme decirles que los dolores que vienen después con los hijos son aún más grandes y más permanentes. Pero a pesar de los dolores iniciales, los padres ven al recién nacido verdaderamente como cosa de estima. Los comentarios son los de siempre: qué grandote está, qué hermoso está. Y bueno, y déjenme decirles que yo difiero un poco cuando un recién nacido dicen que está muy hermoso. ¿Cómo puede ser que un ser que hace unos cuantos minutos era un fetito, esté todo hinchado, todo rojo, de pronto digan que es hermoso? Hermosos a los ojos de sus padres. No, pero también viene la comadre o la amiga. Qué hermoso está el padre. Y lo peor perdón, el hijo. No, y dije esto del padre porque a veces ese exfetito, dicen ellos, es que está igualito al padre. Bueno, a partir de ese momento empieza la responsabilidad de los padres. Dicen los pediatras que es importante que al bebé le sean satisfechas no solamente las necesidades físicas, sino también sus necesidades emotivas. Es a través del contacto físico que se tiene con los bebés y de las caricias que les estemos dando que ese bebé va a empezar a sentir
el afecto de sus padres. Se han hecho estudios acerca de los bebés donde se ha podido descubrir que ellos inmediatamente empiezan con un proceso de comprensión de todo lo que sucede alrededor de ellos. Se ha descubierto también que los bebés, aún sin que tengan un vocabulario todavía, captan el significado de las palabras de sus padres. Y esto es de gran importancia para los padres, pues nos dice que nosotros podemos comunicar desde temprana edad un mensaje a nuestros bebés y sobre todo a nosotros, los padres cristianos, que podemos dar breves mensajes o pequeños mensajes de la palabra de Dios. Ese bebé, lo más pronto que pensamos, se convierte de pronto en un niño. Un niño con todo el potencial que tiene un niño, entra a la sociedad, una sociedad agresiva, una sociedad cada vez más llena de maldad. Y ahora la labor de los padres cristianos entra en una etapa verdaderamente difícil. Y no es difícil porque no tengan herramientas con qué trabajar con sus hijos, sino por el tamaño del problema al que se van a enfrentar. Nuestro amado hijo, aunque haya nacido en un hogar cristiano, pues no es un creyente. No tiene la capacidad para entender su pecado, no tiene la capacidad para entender que ofende a Dios. Así que nuestra labor evangelística no es en Samaria, ni en Jerusalén, ni hasta el último de la tierra, es en tu hogar. Ahí es donde debe empezar la evangelización con nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender los valores morales bíblicos desde muy pequeños para que estén preparados para enfrentar al mundo, a un mundo de corrupción al que el Señor los ha mandado. Como padres cristianos es nuestra responsabilidad darle a nuestro hijo una educación piadosa, una educación que le muestre desde el principio, en primer lugar, quién es Dios y en segundo lugar, quién es Él. Más pronto de lo que pensamos, ese amado tesorito se verá involucrado en actividades preescolares que empezarán a influir en su formación. Y aunque esto es algo necesario, nunca debe estar esa formación por encima de la autoridad y la educación que los padres les provean dentro del hogar. Desde luego hay algo que tendrás que enfrentarte en esta primera etapa. No te vas a escapar de malos ratos cuando tu angelito tenga accesos de cólera, que haga berrinches, que llore desaforadamente. Todos los niños en sus primeros años tienen momentos especiales provocados precisamente por esa naturaleza egoísta que traemos todos los seres humanos, por un deseo de independencia. Bueno, y no es que esté tratando de justificar a mis nietos que han andado llorando todo el tiempo por aquí. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué lloran los niños? Pues la respuesta es muy sencilla. Pues porque son niños, todos los niños lloran. Sin embargo, no puede ser quebrantada por el llanto de un niño la voluntad de los padres. No es posible que los niños hagan su voluntad a través de estruendosos llantos que los padres muchas veces por vergüenza con los demás los dejan que sigan llorando o simplemente no les llaman la atención. Si los padres viven una vida de acuerdo a los estándares de Dios, les estarán proporcionando a sus hijos un entendimiento de que solamente las reglas de Dios son las que gobiernan nuestras vidas. Esto debería provocar en nuestro hijo el hábito de actuar de acuerdo con lo que dicen las Escrituras, con lo que está establecido. Todas sus decisiones deberían estar regidas por la palabra de Dios.
El conocido proverbio, instruye a tu niño, al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no es una promesa. Recuerden, Dios instruyó a su pueblo en su camino y finalmente su pueblo se apartó de él. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Dios falló como padre? Simplemente es que por las deficiencias humanas muchas veces no llega a cumplirse lo que dice este proverbio. Pero desde luego que podrá ser efectivo cuando hay un proceso de disciplina desde temprana edad. Lo más probable es que la enseñanza deje en el niño una marca permanente. Los niños a temprana edad tienen en sus padres las figuras más significativas. Y es en esa etapa cuando los niños también tienen una gran capacidad de recepción, por lo que los padres deben atender en ese tiempo a esa tarea. Es importante que aprovechemos el momento. Es una urgencia inevitable. Si no actuamos en ese momento, hermanos, dejamos pasar la oportunidad. Y es una oportunidad que nunca más va a regresar. La instrucción amorosa y consistente hará que nuestro hijo aprenda verdades bíblicas, como por ejemplo la autodisciplina. Nuestro hijo aprenderá y reconocerá sus errores y entonces aceptará la corrección que Dios le manda a través de las Escrituras. Las formas de disciplina en las escuelas seculares han cambiado con el tiempo. Ahora se da mayor importancia a los supuestos derechos de los niños que a la aplicación de una disciplina. Pero el concepto de la Biblia en cuanto a la disciplina, ese nunca ha cambiado. Y las instrucciones en las Escrituras para educar a un niño son absolutas. Si tu hijo no obedece tus instrucciones, tiene que recibir una corrección. No te dejes llevar por las enseñanzas modernas del mundo que dice que no debes regañar al niño y mucho menos que le vayas a pegar. La Biblia es clara en esta instrucción. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, versículo 15. No deben confiar los padres nunca que la educación de sus hijos dependan de otras personas, ya sean sus maestros en la escuela secular, ya sean sus maestros en la escuela dominical. Los únicos responsables de la educación de los hijos somos nosotros, los padres. A nosotros es a quien nos ha dado Dios la autoridad para educar a los hijos. Sus principales enseñanzas deben ser ahí en la casa, ahí en nuestro hogar. Y tiene prioridad esa enseñanza sobre cualquier enseñanza que pueda obtener el niño en otro lugar, inclusive en la misma iglesia. La educación moral, la disciplina y los buenos hábitos de un niño, de una familia cristiana, deben venir directamente de parte de sus padres. La sociedad actual está muy corrompida como para dejar que nuestros hijos sean formados por enseñanzas que no son bíblicas. Y déjenme decirles, hermanos, que inclusive en la iglesia muchas veces esas hermanas, hermanos que dan la escuela dominical no están preparados debidamente para dar una enseñanza bíblica. Pero tú sí tienes que prepararte para darle la verdad que aparece en las Escrituras, no lo que se le ocurrió a una hermana que pudiera ser la verdad de Dios. Mientras los hijos se encuentran dentro del hogar, solamente la influencia de los padres es lo que debe formar al niño. Pero a medida que el niño empieza a tener contacto con otras fuentes de información, empieza a tener conflictos y dudas sobre sus decisiones. Nuestros hijos, como seres pensantes, independientes, empiezan a reaccionar ante la presión de la sociedad corrupta, con conceptos que invariablemente son contrarios a lo que han aprendido en el seno de su hogar.
Es precisamente la enseñanza que le demos en el hogar la que les debe dar juicio a nuestros hijos a su corta edad para que no sean fácilmente persuadidos por otras ideas. Dice Proverbios capítulo 1, versículos 3 y 4, que la instrucción es para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Esta es la meta de la enseñanza bíblica. Sin embargo, nuestros hijos siempre han de recibir influencia de fuera del hogar. Influencia que la mayoría de las veces nosotros no vamos a poder controlar. Un niño aprende de la vida cotidiana ejemplos que son contrarios a la instrucción bíblica que ha recibido y que no es posible que nosotros podamos aislarlos de esas enseñanzas. No podemos meter a nuestros hijos en un castillo de pureza para que no se contaminen. Nuestros hijos como nosotros no somos del mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 15 y 16. Nuestras oraciones deben ser para que el Señor guarde a nuestros hijos de la contaminación del mundo actual. La instrucción a nuestros hijos debe ser que independientemente de la etapa de la historia por la que estemos pasando, deben entender que todo, absolutamente todo lo que ha estado y estará, siempre bajo el señorío de Cristo. El niño debe aprender que nada hay, por muy moderno que sea, que esté aparte de Dios. Es indispensable que el niño conozca lo que significa pecar. Hay que explicárselo con palabras sencillas, de acuerdo con el vocabulario que ellos han aprendido. Diciéndole que el pecado es, por ejemplo, desobedecer, que es mentir, que es pegar, o inclusive que es robar. Y además explicarle que Dios aborrece todas estas actitudes, porque son contrarias a sus mandamientos. Y que aquel que peque, Dios lo excluye de su familia. Y no solamente explicarle que el pecado desagrada a Dios, que sin duda esto es lo más importante, sino que además el pecado siempre trae consecuencias. Y estas consecuencias hacen que seamos merecedores de un castigo. Los niños muy pequeños al principio no pueden entender que son pecadores, pero en algún momento ellos se darán cuenta a través de los años que sus acciones son contrarias a las enseñanzas que están recibiendo. Y a partir de ese momento ya serán responsables de sus pecados. Una acción a temprana edad hará que el niño tenga conciencia de su pecado. Y entonces será necesario explicarle detalladamente el segundo paso. Debe haber un arrepentimiento. Realmente no podemos determinar qué edad es cuando un niño puede tener el suficiente discernimiento o tener conciencia de su necesidad de salvación. Pues todos los seres humanos somos diferentes. La madurez física e intelectual se adquiere a diferentes edades. Pero sí se puede ver en la respuesta del niño a los mandamientos de Dios cuando él siente desasosiego por sus pecados. Más adelante, el niño crece y el problema se agudiza. Cuando nuestro hijo empieza a convertirse en un adolescente. Aquí es cuando nuestro pasaje considera que nuestros hijos jóvenes deberían manifestar la bendición con sus vidas a sus padres. Dice el texto que deberían ser como saetas en manos del valiente. Que así deben ser los hijos habidos en la juventud.
En esa etapa, la relación con nuestro hijo cambia drásticamente. Nuestros hijos han alcanzado una madurez física, han alcanzado una madurez mental, pero no han alcanzado una madurez total. Pero ya se les puede exigir una respuesta, ya se les puede hacer responsables de sus actos. Al llegar a esta edad, vemos que se acentúa la rebeldía en nuestros hijos y que esta rebeldía viene siendo una de las características más sobresalientes de nuestros hijos adolescentes. Y seguramente la que más va a complicar las relaciones que haya entre los padres y los hijos. En la mayoría de los casos, esta rebeldía se puede interpretar pues como un constante desacuerdo de los jóvenes respecto a todo lo que ya se encuentra establecido. Ya sea lo establecido en el hogar por sus padres, ya sea lo establecido en la escuela por sus maestros, o cualquier otra norma que haya sido establecida por cualquier autoridad. Esta rebeldía simplemente consiste en ir en contra de las normas establecidas en la sociedad en la que viven. Bien por egoísmo, o porque así les conviene, o bien por el simple placer de no observar esas disciplinas. Es una rebeldía que viola los principios tradicionalmente establecidos, incluyendo desde luego los principios bíblicos. Es un periodo muy difícil, tanto para los padres como para el hijo que vive esta etapa de su vida. La mayoría de las veces nuestros hijos se sienten incomprendidos, se sienten rechazados. Si en su infancia el muchacho no fue sometido a una disciplina bíblica, los resultados empezarán a ser notorios al entrar el muchacho en la adolescencia, al empezar a rechazar abiertamente el consejo de Dios. Proverbios 1, versículos 29 al 31 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Apartarse de los estándares de Dios siempre les van a traer consecuencias. Los jóvenes que llegan a la adolescencia creen que son lo suficientemente maduros para resolver cualquier clase de problema que se les llegue a presentar. Proverbios 7, versículo 7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Una persona que es muy joven es simplemente una persona inmadura. Una persona, como dice el texto, falta de entendimiento. Es una persona que carece de discernimiento. No está totalmente convencido de qué es lo que le conviene y por esta razón él puede ser incitado por otras personas a hacer inclusive algunas cosas que no le van a convenir. Algo que esté inclusive en contra de sus intereses. Los muchachos piensan muchas veces que la disciplina que les es impuesta por sus padres es injusta. Y esto puede que en última instancia tengan razón. Pero si los padres ponemos reglas en el hogar es porque Dios así nos los ha exigido. Debido a que los padres poseen este derecho y esta autoridad, los hijos tienen que reconocer que cuando están desobedeciendo a sus padres, están violando los mandamientos de Dios. Y la disciplina es algo que debe ir cambiando en su forma mientras van creciendo los muchachos. Ya no puedes aplicar la vara, por ejemplo, con un muchacho de 18 años. Te la puede quitar y defenderse con ella. Si alguien te critica porque le pegas a tu hijo que está grande, pues dile que lo haces por defensa propia o simplemente por instinto de conservación. Este cambio de disciplina debe ser gradual y ha de llegar un momento en que nuestros hijos deben ser totalmente responsables de sus actos
ante Dios y ante la sociedad. De hecho, desde el momento en que nuestros hijos salen del hogar y van a la escuela, en donde permanecen durante mucho tiempo fuera del hogar, es ahí donde deberán empezar a mostrar los signos de madurez y de autodisciplina que aprendieron en su etapa de instrucción. Por esta razón es importante corregir a nuestros hijos desde temprana edad. Dice Proverbios 23, versículo 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. A menos que la vara sea de hierro, ¿no? Entonces sí, puede que le hagas algo de daño. A veces el amor nos ciega y empezamos a ser tolerantes con la rebeldía de nuestro hijo. Pero independientemente de la calidad o la nulidad de la enseñanza en la palabra de Dios, los jóvenes van a ser influenciados externamente de manera consciente e inconsciente por el medio ambiente que los rodea. Esta influencia y presión la reciben por medios muy variados, a través de fuentes diferentes, por sus compañeros, sus amigos, sus maestros, los medios de comunicación, los libros, todo tipo de experiencias que ellos viven son algunas de estas fuentes de la información que reciben nuestros hijos. Pablo nos advirtió ahí en Romanos 12, capítulo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La advertencia es que no se deben adaptar a la era actual donde solamente está imperando el pecado. Los jóvenes son ante todo personas y como tales son seres sociales. Ellos están desarrollando su vida dentro de la sociedad. Y en este contexto cultural y social es el que en ellos produce un efecto o un impacto en diferentes áreas de su vida. Por eso es necesario saber con quién andan nuestros hijos y dónde andan nuestros hijos. La juventud y especialmente la adolescencia es el periodo de la formación de la identidad de una persona. Y por tanto nuestros jóvenes, aun siendo cristianos, también son vulnerables a contaminarse con los falsos valores. Debemos entender que en el mundo actual en el que viven nuestros jóvenes, las cosas no se consideran como las vemos nosotros. En el mundo no ven las cosas desde un punto bíblico, sino en una forma secular. Las ideas y las instituciones religiosas, independientemente de la que se trate, pierden su significado social. No son valoradas en la sociedad y en muchos casos son abiertamente ridiculizadas. A esto es a los que se enfrentan nuestros hijos cristianos o los que creemos que son cristianos cuando están en esa sociedad moderna. Entonces la fe de los jóvenes por vergüenza es relegada a los ámbitos de la vida privada. Solamente se les reconoce esa fe cuando están dentro de la iglesia. Pero, bueno, en primer lugar sí es que tienen la fe, porque muchas veces llegan a la edad de adolescente y ahí pierden toda la fe. Pero si aún siguen yendo a la iglesia y ustedes consideran que es un muchacho sano, él ha de buscar que esta fe no afecte la manera en que se desenvuelve con sus compañeros en su vida secular. No existe conexión para el mundo entre su fe y la vida que está viviendo. Por lo que para nuestros jóvenes, una cosa es lo que viven en la iglesia y otra muy distinta lo que viven en la realidad de la sociedad que les rodea. Un joven al que consideramos diferentes a los demás porque viven una vida piadosa dentro de la iglesia,
cuando están en su ambiente cotidiano, cuando están con sus amigos, no se ve la diferencia entre él y sus amigos incrédulos. La debilidad de su fe los convierte en hipócritas espirituales. Y esto a pesar de que, como dice Pablo, conocen por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de que no hayan tenido una instrucción bíblica, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Pablo dice que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Su conciencia los acusa cuando están haciendo algo que ellos saben que es indebido. Y lo más terrible es cuando empiezan a hacer caso omiso de su propia conciencia. Su conciencia se les empieza a cauterizar. Por otro lado, nuestros jóvenes son bombardeados por un creciente número de filosofías que son consideradas como válidas y aceptables únicamente pues porque son diferentes a lo que ellos aprendieron en la iglesia y en su casa. Recordemos que una de las características de los adolescentes es la rebelión contra todo lo que ya se ha establecido. Por eso es que ellos se interesan mucho en todas esas clases de ideas nuevas, ideas que nada tienen que ver con lo que dice la Biblia. Otro concepto que pervierte la mente de nuestros jóvenes es el relativismo, que niegan que existan valores absolutos como los que enseña la Biblia. Para el mundo secular, todas las cosas van cambiando de acuerdo con el tiempo. De tal forma que lo que se enseña en la Biblia, le dicen a nuestros jóvenes que son cosas que ya pasaron de moda, que la Biblia necesitan actualizarla, que ya no se puede aplicar lo que dice la Escritura a las vidas actuales. Los valores ahora no son de acuerdo a lo que se ha establecido en la Biblia, sino de acuerdo a lo que ellos sienten que se adapta más convenientemente a su vida. Ellos dicen que necesitan probar primero qué es lo bueno y luego qué es lo malo, y entonces ya podrán decidir para dónde irse, si para uno o para otro lado. Así que si tienen sed, pues darles un poquito de agua y darles un poquito de arsénico y que ellos determinen qué es lo que va a calmar su sed. Así son las experiencias de la vida. Cuando te das cuenta qué es lo que más te convenía, ya es demasiado tarde. Ya el arsénico quemó todos tus órganos interiores. Cualquiera de los jóvenes de nuestras iglesias tienen que vivir ahora su experiencia cristiana en un contexto en el que los valores cristianos son abiertamente rechazados. Y si él no se adapta al mundo de sus amigos, él también va a ser rechazado. Sin embargo, si el joven desde temprana edad recibió una adecuada instrucción bíblica, tendrá capacidad dada por Dios para vencer al mundo y sus deseos. Y dice 1 Juan 2:14 que aún tiene la capacidad de vencer al mismo enemigo, a Satanás. Dice este pasaje: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si el muchacho ha sido instruido de acuerdo a las Escrituras, los padres tienen el recurso de confrontarlo con la palabra de Dios. Si no los instruiste bíblicamente, no tiene caso que les hables de la Biblia. Simplemente no la conocen. El joven creyente debe saber que dentro de él hay una tendencia a hacer las cosas que desagradan a Dios. Y que esto es parte no solamente de su naturaleza, sino de la naturaleza de todas las personas. Debe recordar que la única solución está en obedecer aquello con lo cual fue instruido desde su niñez. Dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. El conocimiento de la Escritura hará que el joven lleve una vida en santidad, que alegrará la vida de sus padres y hará que lleve una vida que agrade también a Dios. Cuando un joven es un auténtico cristiano, difiere terminantemente en su sentido de responsabilidad moral de las enseñanzas del mundo. Aquí es cuando aquel hombre que ha llenado su aljaba de hijos no será avergonzado, pues sus hijos serán diferentes a los hijos del mundo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los hijos de una familia cristiana y los hijos del mundo? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. La diferencia es Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14, 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez, ahí está el punto, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La perseverancia que tenga el joven en aquello que ha sido instruido, lo va a proteger en aquellos momentos difíciles que él tenga que enfrentar. Eclesiastés 12, versículo 1 dice, acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos van a llegar forzosamente. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero hay otro problema. No solo cuando nuestros hijos están fuera de la casa, es cuando se encuentran en peligro de contaminar su mente. Todos estamos expuestos a lo que nuestros sentidos captan de todo aquello que nos está rodeando. Y lo más común que todo eso que nos rodee nos esté alimentando de ideas o de prácticas que son contrarias a lo que Dios ha dejado señalado en su Escritura. Y esas fuentes de contaminación influyentes que tienen nuestros hijos, las tienen aún dentro de su propia casa. Dentro de su propio hogar, la televisión y el Internet, por ejemplo, atacan los principios bíblicos enseñados en su niñez a nuestros hijos. Los programas que son presentados en la televisión y que en muchos casos, inclusive los padres aceptan que lo estén viendo sus hijos, han de tener una influencia negativa en los jóvenes, que siendo, como hemos estado viendo, que son altamente influenciables en todo tipo de información, todo esto que van captando va formando un carácter que más tarde se va a manifestar en la práctica en su vida. Es difícil aislar a nuestros hijos de lo que puedan ver, de lo que puedan estar viendo en la televisión o en el cine también. Y lo van a ver, ya sea con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento. ¿Cuál debería ser el principio bíblico que se les pudiera dar a los jóvenes acerca de qué es lo que deben estar viendo cuando enciendan el televisor o cuando van al cine? Un texto muy utilizado que describe muy bien el principio bíblico que deben tener en cuenta es 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La libertad cristiana nos da el privilegio de saber distinguir en las cosas que son o no son de provecho. El estar expuestos constantemente a imágenes que promueven, por ejemplo, el sexo indiscriminado,
los deseos de poder, los deseos de gloria, a cualquier precio, forzosamente dejan en la mente de nuestros jóvenes una influencia que va forjando un carácter opuesto a lo poco o lo mucho que se les hubiera enseñado acerca de los valores bíblicos. Un joven cristiano ante las tentaciones debe clamar a lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Un joven verdaderamente creyente debe clamar a Dios acerca de esta prueba que está teniendo. Aparta mis ojos, que no vean vanidad, avívame en tu camino. Y otro de los problemas de los jóvenes que se enfrentan en esta modernidad, y que nosotros los padres no tuvimos ese problema cuando fuimos jóvenes, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, es el uso del Internet y de otras tecnologías como el famoso teléfono celular. Y esto ahora es parte de la vida cotidiana de nuestros hijos. No es conveniente que los jóvenes estén encerrados con su computadora y su celular. Pueden estar expuestos a hacer algo indebido, a estar viendo algo indebido. Si ellos no van a hacer nada malo, pueden estar ahí en el centro de la sala con su computadora prendida o viendo su celular. Si ellos se meten a su cuarto y ponen el seguro, júrenlo que está haciendo algo indebido. Ellos están expuestos a la tentación siempre. Un joven está exento de esta tentación. Algunos padres piensan que mi angelito no es capaz de hacer eso. Yo lo conozco bien. Hay algunas madres que dicen, yo sé a quién he parido. Ni siquiera te imaginas lo que es capaz de hacer la alimaña que has parido. Pablo incita a los jóvenes y a los adultos a reflexionar en las cosas que la vida cotidiana pone delante de nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es precisamente cuando un muchacho tiene en poco los consejos de sus padres, cuando sucumbe ante otras presiones que lo hacen caer en problemas graves, como por ejemplo son el alcoholismo y la drogadicción, en conductas sexuales que son autodestructivas. Y no solamente van a ocasionar problemas en nuestro hogar, ellos van a ser problemas también para la sociedad en donde viven. El uso del alcohol, de las drogas y del sexo indiscriminado ha hecho que aumente el nivel de la delincuencia, la disfuncionalidad de las familias, el desempleo, problemas para la comunidad, para atender socialmente y aún médicamente estos problemas. Y es precisamente el deseo sexual una de las tentaciones más fuertes a los que se enfrentan nuestros jóvenes y que les es muy difícil de controlar. El no poder dominar estos impulsos pecaminosos puede traer graves consecuencias en la vida de nuestros hijos. Cuando un joven o una joven no pueden controlar sus deseos sexuales, se convierten finalmente en víctimas de su pecado. La cercanía entre dos jóvenes de sexo opuesto y la información manipulada que tienen acerca de cómo deben ejercitar su deseo sexual, hacen que sean susceptibles de caer en el pecado de la fornicación. Segunda de Timoteo 2:22, Pablo aconseja y dice,
huye, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La palabra que utilizó Pablo en el idioma original para decir huye denota principalmente que es una orden, porque hay un peligro inminente, una orden que si no la acata, irremisiblemente va a caer en una trampa. Finalmente, otro problema actual de los jóvenes, y que también es algo que actualmente está siendo, pues, no sé qué palabra ocupar, pero que a muchos jóvenes está atrayendo, es la homosexualidad. Y esto se da por diferentes circunstancias. Siendo que solamente es un trastorno de la conducta, aunque nos quieran hacer creer que es algo natural, esta actitud empieza a desarrollarse muchas veces dentro del mismo hogar. Ahí en su casa, la falta de una figura masculina dentro del hogar predispone al joven varón a imitar la conducta femenina que ve representada en su madre. A falta de la figura masculina, las madres tienden a educar a los hijos varones de la misma manera que educan a las niñas. Otro factor que ayuda a desarrollar la homosexualidad y la perversión sexual en las mentes de nuestros hijos, sin duda alguna, es la adicción a la pornografía. Y esto también influye y les deforma el concepto de su masculinidad y feminidad. Y esta adicción, la mayoría de las veces, la adquieren dentro de su propia casa. Antes, cuando nosotros éramos jóvenes, si nos interesaba ver algo pornográfico, pues por lo menos teníamos que tener algunas monedas para ir a comprar una revista a un puesto de periódicos, o tener para la entrada para ir a ver una película de este tipo. Nuestros hijos ya no tienen que preocuparse por esto. Ahí, en su propia recámara, ahí tienen toda la información. La Biblia condena este tipo de desviaciones voluntarias hacia la conducta degenerativa de los jóvenes. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Concluyendo, hermanos, ese angelito que algún día recibimos con tanto amor, es necesario que siga sintiendo ese mismo amor, pues por lo menos hasta que se case. Las decepciones que nos lleguen a causar nuestros hijos no deben influir en el amor que nosotros les manifestemos a ellos. Recordemos, son cosas de estima. No debemos confundir la forma como debemos manifestar ese amor a nuestros hijos. Dice Proverbios 27, versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Nuestro amor hacia nuestros hijos se manifiesta cuando actuamos congruentemente con aquello que nosotros deseamos para nuestros hijos. Si no ponemos en su vida obstáculos para que él caiga, para que él no caiga, estaremos manifestando no que le tenemos amor, sino que no nos interesa nuestro hijo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, dice Proverbios 13, versículo 14. Quien dice que ama a su hijo pero no le aplica ningún tipo de disciplina, es igual al padre que aborrece a su propio hijo. Hay por lo menos 6 cosas que nosotros debemos cuidar en la educación de nuestros hijos. Primero, tenemos que tener disponibilidad. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir,
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hermanos, debemos buscar en tener tiempo para la familia, tiempo específicamente para los hijos. Trabajas para que tu familia viva bien, pero ¿cómo va a vivir bien si no les damos la atención que ellos requieren? Ellos también, como dice este texto, tienen su hora y debemos respetar esa hora. Hermano varón, necesitas proveer a tus hijos de un tiempo para instruirlos en la palabra de Dios. Cuando nació, viste la gran bendición que era tener ese hijo. Y quizá en ese momento tú dijiste, todo lo que vaya a necesitar este bebé, yo se lo he de dar. Si eso pensaste en un principio, ¿por qué no le das primero un poco de tiempo? Cuando tu hijo se acerca a ti y le dices, es que ahorita no tengo tiempo, lo que él está entendiendo es que le dices, es que para ti no tengo tiempo, porque seguramente está haciendo otra cosa. Otra cosa que debemos cuidar es nuestra participación con él. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. A veces se nos olvida que si efectivamente nuestros hijos tienen una naturaleza pecaminosa, nosotros también la tenemos. Y cometemos muchas faltas y muchos errores, y algunos de esos errores van en contra de nuestros hijos. No interactuamos con ellos. Vivimos en la misma casa y a veces casi ni los vemos. A veces casi somos desconocidos. Muchas veces no compartimos nada con nuestros hijos. A veces lo único que compartimos con nuestros hijos es el apellido. Y no solamente el padre, también la madre, que siempre está diciendo que no le gusta dejar a sus hijos solos, pero nunca está con ellos. Y a veces ponen a la iglesia de pretexto. Es que hoy me toca la oración en la iglesia, así que no puedo ayudarte en tu tarea. Dile a tu hermanito que te ayude. Pero tu hermanito todavía está en la cuna, ¿cómo le va a ayudar con la tarea de matemáticas? Otra cosa que debemos cuidar es darles instrucción. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. La palabra de Dios debería ser el tema de la conversación que tengamos nosotros con nuestros hijos. Debemos hacer que ellos aprendan los principios bíblicos. No es la iglesia la responsable de educar bíblicamente a tu hijo. En una hora a la semana que está ahí en la iglesia no puede aprender mucho. Tú tienes la responsabilidad de darles estudios bíblicos dentro del hogar. Esa es tu responsabilidad, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Que eso requiere tiempo? Sí, efectivamente requiere tiempo, requiere un costo. Pero ni te imaginas cuánto te va a costar si no lo has educado adecuadamente. Otra cosa que debemos cuidar es su santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, versículo 1. Hacer conscientes a nuestros hijos de su pecado los va a llevar a temer a Dios. Los va a llevar a que controlen su andar diario. Los va a estimular a ser obedientes. Los va a estimular a llevar una vida en santidad. Debemos enseñarles a ser santos. Y ser santo no es ser perfecto. Ser santo es estar consagrado.
Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús, Filipenses 3:12. Otro cuidado más, su provisión. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, versículo 8. Nunca perder de vista esta responsabilidad. Aunque normalmente los padres en general, a pesar de las circunstancias económicas difíciles por las que estén pasando, ellos siempre buscan darle de comer y darle vestido a sus hijos. Sin embargo, hay otras necesidades que si efectivamente no son prioritarias, sí son importantes que les demos a nuestros hijos. Y mientras no sean vanidades, pueden afectarlos socialmente. Me refiero concretamente, por ejemplo, ¿cómo los mandas vestidos a la escuela? ¿Cuáles son los útiles escolares con los que van? ¿Qué juguetes son los que le compras? Hermano, no puedes mandar a tu hijo de guaraches cuando toda la escuela lleva los niños zapatos. No puedes mandar a tu hijo con el suéter descolorido de su hermano del año pasado cuando todos los niños van estrenando uniforme. No hay nada más cruel que puedan recibir un niño que la crítica de sus compañeros. Ahí es donde empieza el bullying, cuando se empiezan a burlar de cómo van vestidos o de qué materiales llevan para la escuela. Si te cuesta trabajo vestirlos igual que los otros alumnos o comprarles instrumentos para la escuela igual que los de sus alumnos, pues tienes que hacer el esfuerzo porque tus hijos no sean ridiculizados por sus compañeros. Esto es muy importante para su crecimiento en la sociedad. Otro cuidado más. Darles ejemplo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Tito 2, versículos 6 al 8. No pueden los padres actuar con hipocresía, deben predicar con el ejemplo. Por muy sabia que sea la enseñanza, si tu hijo no ve que tú estás siguiendo esa enseñanza, pensará que no es nada importante. La persona sabia no es la que sabe cómo hacer las cosas, la persona sabia es la que hace esas cosas. Los hijos necesitan más modelos que seguir. La figura paterna debe ser el modelo para el hijo varón, de la misma forma que la figura materna es el ejemplo para las niñas. Nuestros hijos han sido absorbidos por la cultura moderna y sus héroes son los héroes del mundo. Son aquellos que solamente cosas negativas les pueden enseñar. En lugar de que ellos tuvieran ejemplos bíblicos, como por ejemplo a David o a Pablo, los héroes de nuestros hijos son o Harry Potter, hasta Bob Esponja. Y si quieren buscar ejemplos de cómo debe ser su vida, no van a buscar, por ejemplo, leer a Wayne Mark o a James Adams. Ellos van a ver cómo vive, pues no sé, Enrique Iglesias o Lady Gaga. Por cierto, hay un librito que venden en esos restaurantes que en la caja hay siempre unos libros de, como dice, consejos para las jóvenes adolescentes. No sé si lo hayan visto ustedes. ¿Saben quién lo escribe? Gloria Trevi. Todas estas desviaciones de los verdaderos valores son adoptados por nuestros hijos simplemente porque no ha habido quien les enseñe cosas que son de verdadero valor. A veces se piensa que solamente resolviéndoles sus problemas económicos ya cumplimos como padres.
No es con regalitos como vamos nosotros a educar a nuestros hijos. En lugar de que le regales 20 pesos, regálale 20 minutos de tu tiempo. Le van a ser de mucho mayor utilidad. Nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo y tiempo de calidad. No preocuparnos, nos preocupamos más bien por llegar temprano a nuestro trabajo, a las citas que hacemos, pero nunca nos preocupamos por llegar a tiempo con nuestros hijos, cuando ellos nos necesitan. Considera que si llegas tarde con tu hijo, quizá ya lo has perdido para siempre. El tiempo que no le des ahora a tu hijo, ya no se va a poder recuperar nunca. Necesitas cuidar esa herencia que el Señor te ha dado. La bienaventuranza por los hijos que el Señor te dio debe ser una realidad. Y de esta forma no serás avergonzado. La conducta de los hijos que el Señor te dio será para que tú no puedas sentir vergüenza por esos hijos que Él te heredó y como dijo nuestro pasaje en el principio, son cosa de estima. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por las bendiciones que hemos recibido con cada uno de los hijos que nos has dado. Gracias por la provisión de tu palabra que nos ha de ayudar a cumplir con ese compromiso. Gracias por todo tipo de provisión que nos das para cumplir no solamente contigo, sino también con nuestros hijos. Te pedimos que seamos sabios en las decisiones que tomemos en esa lucha diaria que tenemos contra las fuerzas malignas de este mundo que atacan a nuestros hijos. Te pedimos en ese día que guardes a nuestros hijos de la contaminación de este tiempo en que les ha tocado vivir. Que la fortaleza para no sucumbir ante las tentaciones provenga solamente de tu palabra y que desechen toda enseñanza que no provenga de ti. Te lo pedimos en nombre del único y verdadero ejemplo que tenemos, no solamente nuestros hijos, sino también nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.